Recibid un saludo cordial, todos los que de una o de otra manera vais a participar en esta lección a través de la lectura del texto o a través de la mirada a estas imágenes que proyecta nuestro amigo Antonio, y que podéis seguir en la página Gonzalo de Cangas o también en Cipecar. Un saludo muy cordial a todos los que estáis viviendo estos días de pandemia en medio de la angustia, del miedo, siempre de la esperanza. Comenzamos como hacemos siempre los cristianos las cosas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y queremos recordar de forma muy agradecida a Ingrid Rivas desde Colombia, que nos ha hecho llegar su mensaje de agradecimiento porque ha podido compartir estas imágenes de la lección. Y también agradecer a María Ángeles, que nos ha hecho llegar también su mensaje de ánimo en este momento. Pero no podemos olvidar y no queremos olvidar a Andrés. Andrés es uno de los habituales a participar en esta lección aquí en el Salón del Carmen. Bueno, pues ayer fue ingresado por el virus en el hospital de Burgos. Para él, un entrañable abrazo. Lo mismo para Mari Carmen, hermana de Charo, que nos acompaña siempre en estas tareas, la que es el corazón del CIPE, del CIPECAR. Bueno, pues Mari Carmen también está hospitalizada en Málaga. Para ella también, aunque no pueda ver estas imágenes, para ella nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra oración. Y también, pues, queremos recordar a tantas personas que participaban en la lección y que en este momento no pueden acudir aquí por esta situación de aislamiento en la que estamos todos, pero personas que están viviendo esta crisis en la soledad. Hay algunas personas que lo viven en familia, pero otras que lo viven en soledad. Queremos recordar a una, por citar a una de ellas, a Basi, que todos los días pues intenta conectar por teléfono para encontrar y para dar palabras de aliento y de ánimo. Bueno, pues entonces vamos a hacer la lección en este día del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y en concreto vamos a comentar brevemente la Pasión del Señor según el Evangelio de San Mateo. No podemos mirar a Jesús sin mirar a las víctimas. No podemos, porque Jesús ya dijo: lo que hagáis a uno de estos mis pequeños hermanos, me lo hacéis a mí. Por eso, al mirar la pasión de Jesús, miramos también la pasión de tantos hermanos y hermanas nuestros que están en los hospitales, que están en las casas, sufriendo las consecuencias de este virus. Jesús es el que desde la cruz mira y se mete en nuestra historia. Hay un dibujo precioso que pintó Juan de la Cruz, en el que se nos muestra a Cristo crucificado, pero Cristo crucificado visto desde arriba, como desde el amor del Padre que lo entrega como grano de trigo que se mete en nuestra tierra. Es un Cristo que no tiene rostro porque el rostro lo ha entregado para que todos tengamos vida. Bueno, pues al leer la Pasión de San Mateo tenemos esta imagen, un Cristo regalo del Padre, enviado por el Espíritu para meterse en nuestra tierra, en nuestros dolores y para fecundarlo todo de vida y de esperanza.
Bueno, y como sabéis los que seguís esta lección, siempre que nos acercamos a la palabra, pues invocamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a leer la palabra, leer y entender la palabra, a leer la palabra desde dentro y a meterla también en nuestras entrañas. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a experimentar que la palabra es creadora y es fuente de vida. Por eso le invocamos y le pedimos que nos ayude a ver a Jesús en todos los martirizados por el virus y a encontrar en él la salud. Pedimos a este Espíritu que conceda la salud a todos los que están enfermos por el coronavirus. Y le invocamos cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos, acompaña a las personas que están viviendo en este momento con más soledad, más temor, más angustia. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Y como motivación para ir entrando en la lección, hemos buscado tres expresiones. La primera es de un salmo precioso, el Salmo 28, y dice que habla de la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. Pero hay un versículo que a mí me gusta mucho porque es muy significativo para este momento de enfermedad y de pandemia. Dice, el Señor se sienta por encima del aguacero. Pocos aguaceros habremos visto tan intensos como este del virus. Bueno, pues el Señor se sienta por encima del aguacero, no al margen de lo que nos pasa, sino muy dentro de lo que nos pasa, pero invitándonos a la esperanza y al ánimo. Este es el primer texto. El segundo, un texto de Benedicto XVI, que en su carta Deus Caritas decía algo también precioso. Decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto también nos parece muy apropiado para este momento, porque lo que buscamos en la palabra es el encuentro con Jesús que le da a nuestra vida un nuevo horizonte y una orientación decisiva. Este texto que vamos a estudiar, que vamos a leer estudiándolo, nació para la liturgia, para ser escuchado en la liturgia. Por eso es en la liturgia, en una liturgia un poco virtual ahora, es donde adquiere toda su fuerza. Y el tercer texto es de San Bernardo de Claraval, que decía, la medida del amor es amar sin medida. Bueno, pues con esta motivación entramos un poco más adentro y nos fijamos en el contexto de este texto largo de la Pasión de San Mateo, que está en el capítulo, del capítulo 26, versículo 14, al capítulo 27, versículo 66. Bueno, el pueblo de Israel, siempre que vivía una crisis, una situación difícil,
volví a leer la historia de amor que Dios había escrito con su pueblo. Bueno, pues nosotros igual. En este momento, como Iglesia, en que estamos viviendo una situación de crisis muy profunda, leemos la historia de amor que Dios ha escrito con la humanidad en su Hijo Jesús. Y esta historia la queremos personalizar, porque todo lo que Jesús, todo el amor que Jesús ha mostrado, todo es por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Personalizar es acercar la palabra a nuestra propia vida, dejar que su luz expulse nuestra oscuridad y su victoria ponga alegría en nuestros miedos. Por eso acompañamos a Jesús en la cruz, que está ahí por ti y por mí. Y en tercer lugar, este domingo se llama Domingo de Ramos, y somos invitados a ir desde la procesión de los ramos, cuando proclamamos vivas vítores al Señor, somos invitados a ir desde los vítores al Señor en la procesión al silencio de la cruz. Ramos significa signo de victoria. Este domingo no podremos ir a las iglesias para tener nuestra victoria en las manos, pero sí que podemos en nuestras casas, cada uno como pueda, tener una especie de ramito que levante en alto como señal de victoria sobre la muerte y el pecado. Este Domingo de Ramos es el pórtico que tenemos que pasar para entrar en la Pascua, y lo hacemos decididamente al estilo de Jesús. Y vamos a proclamar la palabra. Como el texto es muy largo, solo vamos a leer los primeros versículos de esta palabra. Y después nos quedamos un momento, vosotros en vuestra casa podéis encontrar el texto completo, porque sí es importante que hagamos una lectura atenta, amorosa y orante de todo el texto. Estos días tenemos mucho tiempo, pues dediquemos tiempo a leer pausadamente, meditando, dejando que la palabra penetre en nuestro corazón, este texto de San Mateo. Pero ahora leemos los primeros versículos. El Señor esté con vosotros. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos quedamos un momento mirando la palabra, dando un beso y un abrazo a la palabra y cantando: tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bueno, entonces, como he dicho, la lectura larga la hacemos cada uno en nuestra casa,
Seguramente tenemos medios, en Internet podemos encontrar el texto para poder hacerla con pausa, con atención amorosa. Bien, y pasamos a comentar algunas cosas de este recorrido que hace Jesús hacia la vida en su pasión y muerte. Primero nos fijamos en un preludio, en una especie de comienzo de este relato, que es lo que acabamos de escuchar. Dice Judas a los jefes, a las autoridades del pueblo: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Así comienza esta historia que vamos a recorrer, con una entrega, con 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era lo mismo que un jornal de un día, y era lo que se pagaba por un esclavo. Entonces, esto es lo que vale Jesús: 30 monedas, lo que valía un esclavo. No deja de ser significativo. Jesús había dicho que no podemos seguir a dos amos, a Dios y al dinero. O seguimos a Dios o seguimos al dinero. Bueno, pues aquí vemos cómo el amor al dinero empuja a un amigo a traicionar a Jesús. Y inmediatamente antes de este texto hay un contraste que quiero resaltarlo, porque así como Judas, por amor al dinero, va a entregar a Jesús, a su amigo Jesús, un poco antes, una mujer ha roto el frasco del perfume y con ese perfume ha bañado los pies de Jesús. Contraste de una mujer que lo entrega todo al Señor y Judas que quiere entregarlo. Por tanto, aquí vemos el dinero como Dios visible frente al Dios, al Padre de Jesús, que es el invisible. En la Escritura leemos en una ocasión: todo es posible al que cree. En nuestro mundo lo solemos cambiar esto diciendo: todo es posible para el que tiene dinero. El que cree, el que tiene dinero. Dos maneras de enfocar la vida. Judas busca la ocasión para entregarlo y Jesús busca el tiempo, el kairos, el tiempo cumplido para entregarse por entero por nuestro amor. Hay una entrega distinta por parte de Judas y por parte de Jesús. Bien, de aquí, de este encuentro con las autoridades, esto que hemos dicho, una especie de prólogo de la pasión, pasamos al cenáculo. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? La cena de Pascua se comenzaba a celebrar el jueves. El jueves por la tarde comenzaba la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de la liberación, la fiesta del Éxodo. Tenemos que recordar el pueblo esclavo en Egipto y que se pone en camino guiado por la voz de Dios, de Yahvé, y el pueblo, una vez que experimentó la liberación, cantó. Bueno, y para celebrar esta gran fiesta, la fiesta central del pueblo judío, pues se reunían todas las familias y esta fiesta comenzaba el jueves. Tiraban el pan amasado con levadura, porque en ese momento, en esa cena, no podían comer más que pan ácimo. ¿Qué significaba esto del ácimo? Pues un pan limpio, un pan puro, y sobre todo un pan que recordaba cómo tuvieron que ponerse en camino de liberación con prisa, no dio tiempo a que el pan, por medio de la levadura, se extendiera, se esponjara
y se hiciera pan. Por eso, panácimo significa pureza y también prisa, prisa por celebrar la fiesta de la liberación. Bueno, por tanto, Pascua, fiesta de la liberación. Pero nos interesa también destacar aquí un aspecto, que Jesús tiene autoridad y les indica a los discípulos dónde tienen que ir a preparar la cena de Pascua, dónde tiene que ir la comunidad de Jesús, los amigos de Jesús, a preparar la cena de Pascua. Vemos a Jesús que sigue siendo el que tiene autoridad y los discípulos son los que le obedecen. Esta autoridad de Jesús es muy importante porque no le quitan la vida, sino que Él es quien la entrega por nosotros. Y en ese cenáculo acontece el momento importante. En verdad os digo, dice Jesús, en verdad os digo, mientras están a la mesa, dice Jesús, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Palabras fuertes que le dan a esa celebración festiva. La celebración de la Pascua era una fiesta grande de las familias judías, pero esas palabras de Jesús, uno de vosotros me va a entregar, le da un tono de traición y de tristeza. Por eso todos los discípulos se quedan asustados, sorprendidos de estas palabras de Jesús, y cunde el pánico entre ellos. Y uno tras otro todos se preguntan, ¿soy yo acaso, Señor? ¿Soy yo acaso, Señor? El único que dice otra cosa es Judas, que no le llama Señor, sino Rabí. Rabí era, como le llamaban a Jesús, los enemigos, los que querían encontrarle alguna trampa. Los otros le dicen, ¿dónde soy yo acaso, Señor? Judas le pregunta, ¿soy yo acaso, Rabí? Y aquí vemos el lado oscuro del seguimiento, que uno de los 12 intente entregar a Jesús. Esto, para las primeras comunidades, fue un motivo de reflexión muy profunda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Bueno, el lado oscuro del seguimiento, que para las comunidades era muy importante porque decía, ninguno puede sentirse seguro, todos tenemos que estar atentos, alentados por el Espíritu. Y Jesús, en ese contexto de traición, en esa crisis tan profunda, toma el pan y lo parte y lo reparte, diciendo, esto es mi cuerpo, y lo mismo hace con el vino. Y a pesar de que hay en esa cena traición por parte de Judas, se está mascando también la negación de Pedro y el abandono de todos los demás discípulos. A pesar de todo, brilla el gesto de amor. Y Jesús les hace una promesa, cuando yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Galilea era el momento, el lugar, la experiencia preciosa que tuvo Jesús con los discípulos, cuando iban de aldea en aldea predicando el reino. Bueno, pues Jesús les dice, iré delante de vosotros a Galilea. Galilea era como la primavera de aquel grupo de pescadores y de personas llamadas por Jesús para seguir. Pasamos adelante, hemos visto primero un prólogo, después un prólogo que tiene lugar en la casa de las autoridades, después hemos visto el cenáculo como el lugar donde Jesús celebra la Pascua con sus amigos, que son su familia, con la comunidad. Pasamos ahora a un tercer espacio que es Getsemaní. Getsemaní en las afueras de Jerusalén, en el monte que todavía hoy se conserva de los Olivos. Y allí
tiene lugar la oración de Jesús. Les dice, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Una oración tremenda de Jesús, angustiosa. Por 3 veces repite las mismas palabras. Jesús no cesó de orar y no dudó un instante de que Dios le escuchaba. Jesús, que había dicho en otro texto que también comentamos, que cuando la resurrección de Lázaro, dice, el Padre siempre me escucha, siempre me escucha. Bueno, pues Jesús no dudó nunca de que el Padre lo escuchaba. Y Jesús grita en ese momento su dolor y su sufrimiento, pero grita con más fuerza todavía su confianza fiel en el Abba. Este momento intenso, fuerte, es la culminación de las tentaciones de Jesús, que también comentamos en otra lección, porque las tentaciones no solo acontecieron en un momento de la vida de Jesús, sino durante toda la vida. Pero en este momento vence toda tentación abandonándose confiadamente en el Padre, en el Abba. La hora de la entrega no se improvisa. Jesús preparó la hora de su muerte, de su entrega, hablando de ella, habló de ello a los discípulos y habló de ello con el Padre en la oración. Y esto me parece que es muy importante para nosotros, porque también necesitamos hablar de la muerte, de nuestra muerte, con los nuestros, con los amigos, y también necesitamos hablar de la muerte como paso y de nuestra muerte en los momentos de oración, de tal manera que estemos preparados para que la hora no nos pille desprevenidos, sino que nos pille con la luz y con la fuerza necesarias para no sucumbir en la tentación. El Padre no guardará silencio ante la muerte de Jesús y en el crucificado, revela su bondad, su compasión y su ternura. En el crucificado, y esto muchas veces nos sorprende a nosotros, también a veces experimentamos la tentación, cómo en un crucificado el Padre nos puede mostrar su rostro, su bondad, su ternura y su cariño. En este contexto de Getsemaní, después de esta oración, acontece el arresto. Dice Judas a los que venían a prender a Jesús: al que yo bese, ese es, prendedlo. Tremendo también este pasaje. Jesús, aun siendo inocente y bueno, es considerado un bandido y un criminal. Vienen a buscarlo con palos, con garrotes, con cuerdas para atarlo. Vemos aquí que la noche se ha hecho más negra por el odio. Quieren echarlo de este mundo. Los discípulos ante este panorama huyen y Jesús comienza un viaje hasta la muerte. Jesús no busca la cruz, pero no la rehúsa cuando está en juego su proyecto de amor. Igual que ahora, en estos tiempos, estamos viendo cómo nadie quiere la enfermedad, pero hay mucha gente que se está arriesgando por cuidar y salvar vidas de otros. Y hay tantas personas que en estos días son una imagen de Jesús que no rehúsa la cruz, la entrega, el trabajo, el servicio, el riesgo, cuando se trata de mostrar y de dar vida a los demás. Por eso comienza su viaje, y un viaje que Jesús se va a convertir en alguien que es llevado de un sitio para otro, Por eso es tan importante eso que os decía, ¿no? Que conviene reflexionar y hablar de la muerte
para aprender a dar la vida en la desprotección. Estos días estamos escuchando cómo muchas personas entran en la UCI, sobre todo en la UCI, y pierden contacto con todo ser querido, con los ojos que han visto durante la vida, en los que han mostrado y encontrado apoyo y cariño. Bueno, pues esta situación terrible que se está dando en nuestros días y que siempre ha existido, personas que han muerto solas en la desprotección, esto mismo le va a pasar a Jesús. Por eso es tan importante estar preparados. Jesús está preparado para vivir la relación con el Abba, la confianza, en la desprotección. Bueno, al que yo bese, ese es prendedlo. Y tras un beso helado de Judas, Jesús lo seguirá llamando amigo. Amigo, qué bonito esto, qué profundo. Un beso helado al que yo bese, al que sigue unas palabras de Jesús, llamándole amigo, amigo. Bueno, pasamos de Getsemaní, del Monte de los Olivos, pasamos ahora a la ciudad, a Jerusalén, porque va a tener lugar el proceso judicial ante el Sanedrín. Dice el texto del Evangelio, lo condujeron a casa de Caifás. Entonces llevan a Jesús del Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén. Y aquí, en este encuentro, en casa de Caifás, el conflicto va a adquirir la más amarga expresión. Se presentan primero testigos falsos y le piden a Jesús que responda a esas acusaciones. Pero Jesús permanece en silencio, como el siervo sufriente del que habla el profeta Isaías. No responde a las acusaciones falsas que presentan contra él. Y por eso aquí acontece una pregunta fuerte, la pregunta clave de Caifás. Vamos a ver, se deja ya de testigos falsos y le dice, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí adquiere toda la fuerza esta pregunta de Caifás. Y Jesús, en el centro de la escena, a pesar de que es llevado de un sitio para otro, Jesús proclama que lo es. Soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y en este contexto de proceso judicial acontecen dos escenas muy importantes que queremos también recordar. Primero, la acusación que le hacen a Pedro. Tú también eres de los de Jesús, ¿verdad? Y Pedro dice por 3 veces, no conozco a ese hombre. También esto tremendo, ¿verdad? Pedro rompe con Jesús, pero Jesús no rompe con Pedro. En la prueba, en la dificultad, Pedro niega ser de los discípulos de Jesús e incluso niega conocer a Jesús. No conozco a ese hombre. Y lo dice delante de todos y además con voz potente. No conozco a ese hombre. Pero se da cuenta de su pecado y llora al oír cantar el gallo. Llora amargamente. La Iglesia en la liturgia dirá, no solo referido a Pedro, pero también dirá, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Bueno, el episodio brevemente narrado de la negación de Pedro. Pero después está también otro, que es Judas, que también siente el remordimiento y dice, he pecado
entregando sangre inocente. Es como si hubiera visto que lo que había hecho estaba por el amigo, por Jesús, el inocente, el limpio. Bueno, y entonces se narra el final trágico del traidor. Bueno, dentro de lo que nosotros podemos saber, porque la palabra de Jesús que le dice amigo, 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 no sabemos hasta qué punto resonó en la historia de Judas al final, no sabemos. Pero sí que hay un final trágico, porque queriéndose quitar de encima la culpa, arroja las monedas que las autoridades no quieren recoger, no aceptan. Y Judas escoge el camino de la muerte, que es donde termina el orgullo humano, este orgullo y esta incapacidad de aceptar al inocente, al bueno, este orgullo humano. Algunos dicen en estos días de crisis del coronavirus que el Homo sapiens puede quedar destruido. Estos que estudian, que investigan en Atapuerca han llegado a decir esto, que corre riesgo de que el Homo sapiens desaparezca. Y este Homo robustus, que un día fue Homo robustus y que después fue Homo habilis y después Homo erectus, que se puso de pie y que dio origen al Homo sapiens, pues no sabemos si terminará en la muerte o terminará en la vida, dando a luz al Homo inteligente, al hombre inteligente y espiritual. Bueno, damos un paso adelante y tiene lugar después de esto el proceso judicial por parte de Pilato. De la casa de Caifás lo llevan a la casa de Pilato, al palacio de Pilato. Dice el texto, lo entregaron a Pilato. Todos lo van entregando a Jesús, que ha sido comprado como una mercancía. Y Jesús aparece de pie ante el gobernador y lo interroga con una pregunta que era la que les importaba a los romanos. Ellos no querían meterse en disquisiciones de religión judía, pero le hace la pregunta que interesaba a los romanos. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús permanece en silencio y Pilato se sorprende de este silencio. Le acusan y no responde, no se defiende. Bueno, y en este contexto acontece la elección del pueblo por Barrabás. Barrabás. El pueblo dirá, cuando se trata de escoger, ¿a quién queréis escoger? ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo, manipulado por los sumos sacerdotes y los ancianos, escogerá a un bandido y no a Jesús, a Barrabás. Y Jesús queda ahí cada vez más condenado. Es verdad que una mujer, la mujer de Pilato, intercede por Jesús llamándole justo, pero Pilato, como todos sabemos, se lava las manos y el pueblo gritará cuando ve que Pilato no quiere meterse en este lío. El pueblo dirá, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por tanto, vemos a Jesús que cada vez está más humillado y mientras la guarnición romana pues se burla de este rey, donde se ha visto un rey de esta manera, un rey. Claro, la autoridad de Jesús no está en la ropa, ni está en la corte que lleva. Santa Teresa en un momento dirá que la autoridad de Jesús, la autoridad del rey, de Jesús rey, no está armada de palillos, es una autoridad que le brota de dentro. Bien, por tanto, Jesús aparece humillado, como tantos en estos días están viviendo la humillación en su propio cuerpo
de esta enfermedad o de tantas como hay en el mundo. También la enfermedad del egoísmo. Bueno, y pasamos a otro punto que es la crucifixión y muerte de Jesús. Dice el texto, lo llevaron a crucificar. Y aquí, del pretorio, donde había tenido lugar el encuentro con Pilato, lo llevan fuera de la ciudad, y lo llevan a un lugar llamado Gólgota. Gólgota era un lugar reservado para las ejecuciones públicas. Como dirá otro texto, el hijo es echado de la viña, de su casa, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y no solo no lo recibieron, sino que lo echaron fuera de la viña, lo echan fuera de la ciudad al Gólgota. Y dirán de Jesús, dice, este es Jesús, el Rey de los judíos, este es. Esa será la inscripción que pongan en la cruz de Jesús. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero, de forma irónica, la corte de Jesús son dos ladrones crucificados también a su derecha y a su izquierda. Y aquí se cumple también lo que decían de Jesús, que era amigo de publicanos y pecadores. Y ahí en la cruz aparece amigo también de los malhechores, de los bandidos, de los que han sido crucificados, de los dos ladrones. Esa es la corte que tiene Jesús. En la cruz dolorosa e infamante que se reservaba a los traidores, a los esclavos y a los peores criminales, ahí vemos ahora a Dios. Jesús, ante la burla, calla, perdona y ama. Su silencio expresa la dignidad de quien ha sido fiel, la confianza de quien se sabe sostenido por el Padre y la sabiduría de quien ha entendido la verdad de todo. Y ahí en la cruz, dice el texto, Jesús gritando de nuevo, con voz potente, exhaló el Espíritu. Este grito es como un dolor de parto que da a luz la nueva humanidad. Este silencio roto por el grito expresa también cómo en la cruz se purifica el lenguaje religioso. Muchas veces nos habrá pasado que utilizamos con demasiada facilidad el lenguaje religioso, pero en la cruz este lenguaje se purifica, se hace más verdadero. En la cruz se purifica el lenguaje acerca de Dios. Es distinto hablar de Dios desde la prueba que hablarlo desde la superficialidad. Ahí, en ese silencio, las risas del mal y la injusticia con los más débiles son vencidas por la debilidad crucificada de Jesús. Después del grito ya no hay palabras, solo un silencio de fidelidad y confianza al Padre. Jesús muere fiel al Abba, en el que ha confiado siempre. Muere como un excluido, pero confiando en el Dios que no rechaza ni excluye a nadie. Jesús muere orando. Y el último texto que vamos a comentar son las palabras que dijo un pagano, un soldado que estaba allí. Dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Lo que no ve el pueblo lo ve un pagano. La muerte de Jesús desemboca en una resurrección que restaura todas las cosas. El amor ha sido crucificado, pero el camino de las bienaventuranzas, que comenzó allá en Galilea, donde empezó la vida del grupo de seguidores de Jesús, ese camino de las bienaventuranzas ya nadie lo podrá borrar de esta tierra
tan amada de Dios. La cruz es el nuevo rostro de Dios que nos desvela Jesús. El rostro del amor, un rostro que hay que mirar y que hay que adorar. Estos días en los que no vamos a poder reunirnos en las iglesias para celebrar la pasión del Señor, nuestro obispo de Burgos nos aconseja a las familias que con una cruz que tengan en casa, y si no la tienen, que hagan una cruz entre los miembros de la familia y la coloquen en medio y adoren a Jesús crucificado, donde vemos el amor y donde vemos el comienzo de una nueva humanidad que será radiante en la Pascua. La cruz es el nuevo rostro de Dios que nos desvela Jesús. Es el rostro que hay que mirar para descubrir el amor. Mirad qué clase de amor es el que Jesús nos mostró en la cruz. Un amor por ti y por ti y por mí. Bueno, como veis, hemos hecho un recorrido con Jesús desde los sitios donde va o donde lo llevan. Al principio va donde Él quiere, pero después lo van llevando de una casa a otra, del monte, de los olivos a la ciudad, de la ciudad fuera de la ciudad, hasta que lo echan de este mundo, crucificándolo. Bueno, ¿qué respuesta podemos dar a esta palabra? Bueno, pues hay tantas respuestas que yo hago aquí tres preguntas o cuatro, pero cada uno, pues, seguramente en su corazón escuchará preguntas vivas del Espíritu que le hace. Primera, recordamos lo de las 30 monedas y nos preguntamos, ¿qué valor le das a Jesús en tu vida? ¿Qué valor le das a Jesús en tu vida? ¿Vale también unas monedas? ¿Qué valor le das a Jesús en tu vida? Segunda, ¿te atreves a mirarte en el espejo de la pasión de Jesús? Tercera pregunta, ¿te escandaliza la cruz? ¿Te escandaliza la debilidad de un Dios cuando a veces nos gustaría contar con un Dios poderoso que resuelve las cosas en un momento? ¿Te escandaliza esta debilidad crucificada de Jesús? Y por último, otra pregunta, ¿en qué personaje de la pasión te sientes reflejado? Hay muchos personajes en la pasión. ¿En cuál? Seguramente que habrá varios, pero ¿en cuál te ves reflejado? Y después de estas preguntas, tratamos de orar la palabra. En realidad, toda la escucha de la pasión es una oración. Pero recordamos aquí una oración de San Agustín que nos puede ayudar. Dice San Agustín, oh Cristo, Hijo de Dios, si no quisieses, no padecerías. Muéstranos el fruto de tu pasión. Muéstranos, Señor, el fruto de tu pasión. Que no crucemos deprisa este paisaje del amor entregado hasta el extremo. Después también otra frase orante que puede ser como una especie de frase repetitiva estos días. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Como decía San Juan de la Cruz, Cristo al que hemos acompañado, este Cristo es mío, este Cristo es para mí. Meter a Cristo en nuestra casa y en nuestro corazón, esa será la mejor oración. Y también mirar a Jesús en la cruz, pero mirar también en la cruz de Jesús a todos los martirizados.
y en este momento de modo especial, mirar en la cruz a todos los martirizados por el virus. Yo creo que todos en este momento conocemos alguna persona que ha fallecido víctima del virus, o que está en la UCI o en los hospitales, o recluida en cuarentena en casa. Bueno, pues este es el momento de que, mirando a Jesús en la cruz, miremos también los rostros de aquellos con los que Jesús más se identifica. Lo que hagáis a uno de estos mis pequeñitos hermanos, mis escondidos hermanos en el dolor y en la muerte, a mí me lo hacéis. Y nos queda, pues, contar al mundo la nueva manera de vivir, testigos. Bueno, os propongo 3 cosas. Primero, también una película que se titula Tierra de Penumbra. Me parece que es así, Tierra de Penumbra o Tierra de Penumbras, no sé si es en singular o en plural. Bueno, Tierra de Penumbra, que narra la historia de un profesor que habla mucho de la cruz, del sufrimiento, pero cuando le llega realmente, cuando su mujer enferma de cáncer, entonces ve cómo su lenguaje, que antes utilizaba con tanta facilidad, se purifica y muchas veces tiene que entrar en experiencias profundas de silencio. Es una película muy interesante, muy buena para estos días de Semana Santa, si la podéis ver, Tierra de Penumbra. Después también os proponemos escuchar La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. A veces vemos películas que no transmiten lo que vivió Jesús, pero esta música sí que nos puede ayudar a vivir la pasión, escuchar la pasión según San Mateo de Bach. Y en tercer lugar, pues, somos invitados a salir de un corazón egoísta, aunque no salgamos de casa en estos días, aunque estemos confinados en la casa, y aquí también pensamos en los niños, en personas mayores. ¿Cuántas familias viven recluidas en apenas 60 metros de vivienda? Bueno, nos acordamos de ellos, pero somos invitados a salir, aunque no salgamos de casa, para ser solidarios con las personas necesitadas. Quizás nunca como en estos momentos hay tanta gente que usa el teléfono para llamar a tal persona y a la otra, solo para que oigan una voz amiga, solo para preguntar cómo estás, qué tal estás, para comunicarnos unos a otros el ánimo y la esperanza. Por eso, amigos que vais a participar en esta lección, aunque no estéis aquí presentes, pues yo os deseo que un feliz camino por el camino de la muerte, de la pasión y muerte de Jesús, para entrar también con Él en la gozosa experiencia de la resurrección, cuando con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda la humanidad y la creación entera, diremos aleluya, el Señor ha resucitado, el Señor está para siempre con nosotros. Amén. Buen camino y que María y San José nos acompañen en esta tarea de leer, escuchar y acoger en el corazón la palabra.